Bueno, el profesor Luis Alberto Butó nos acompaña. Muchas gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros, bueno, y compartir también inquietudes y reflexiones, ¿no?, sobre el momento que vive, muy crítico, muy difícil. Estamos como entrampados y no terminados de vislumbrar o visualizar una salida a esta situación. El país no puede permanecer eternamente en una crisis y en una confrontación. No, no puede. Y estamos en una especie de como empate táctico entre el gobierno y la oposición, en el sentido de que la oposición no ha obtenido una victoria táctica que permita incrementar el fervor de la gente que está acompañando al liderazgo opositor en la calle. Y el gobierno, mientras tanto, ha ido avanzando en su proyecto autoritario de desconocer la soberanía popular a través del mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente, pero tampoco está obteniendo victorias que puedan considerarse fundamentales. Pareciera que estamos en esa especie de estancamiento donde los próximos días son determinantes. Y digo los próximos días porque tenemos un lapso muy corto para que se instale la Asamblea Nacional Constituyente, y eso va a implicar una ruptura completa, absoluta, de la institucionalidad venezolana, porque vas a tener una institucionalidad emergente, de facto prácticamente, que sería esta Asamblea Nacional Constituyente, y vas a tener una institucionalidad que fundamentalmente está representada en la Asamblea Nacional, Sí. y que expresa la mayoría de la población venezolana. Ahora, es paradójico, ¿no?, eso que tú señalas, Luis Alberto, porque en apariencia, ¿no?, y todo se refleja claramente, además, si vamos a la investigación científica, por llamarlo de esta forma, en las encuestas de opinión pública, hay un país que mayoritariamente es contrario a lo que es la orientación que marca el gobierno. Es decir, si el gobierno se midiera, según esas encuestas, pero perdiera de calle, como lo hizo en la elección de diciembre de 2015. Ahora, tú impones, de alguna forma de facto, como señalas, una nueva institucionalidad, se registra una ruptura. Ahora, ¿qué valor constitucional, qué valor jurídico, qué valor legal y qué valor político tiene esa nueva institucionalidad? No, no tiene ninguno. No tiene ninguno porque expresa la convicción que tiene este proyecto político revolucionario. Todo proyecto político revolucionario desprecia, no cree, desconfía de la soberanía popular. Lo único que hace es Habla a utilizarla nombre de ella, eso sí, para en el utilizarla discurso. hasta que le es favorable. Cuando no le es favorable, se expresa de una manera prácticamente biliosa, como lo señaló el expresidente Chávez en la derrota de 2007. En ese momento no hubo una victoria del pueblo venezolano, lo que hubo fue una victoria de excremento. Un hombre desencajado por la furia expresa el odio que sentía hacia la soberanía popular. Esa misma soberanía popular se expresa en 2015 y la élite en el poder señala que el pueblo se ha equivocado, que es una mayoría circunstancial y que no se puede permitir que el pueblo vuelva a equivocarse. ¿Por qué? Porque el proyecto revolucionario considera al pueblo una especie de enano mental, una especie de minusválido mental, porque no puede entender el fin supremo que está encarnado en esa vanguardia revolucionaria. Ergo, lo que pretende la Asamblea Nacional Constituyente es negar de la manera como sea, a troche y moche, cualquier expresión de la soberanía popular. Ahora fíjate, ahí puede presentarse, vamos a trabajar sobre un ejercicio hipotético o imaginario, ¿no? Ellos convocan su asamblea, ellos reúnen a su gente, ellos escogen entre ellos a los sectoriales y los territoriales, y hacia afuera, por ejemplo, hacia el mundo, vuelvo con el planteamiento del valor. ¿Qué peso tiene o qué impacto tiene esa nueva institucionalidad? No, para la comunidad internacional se ha pronunciado, se ha venido pronunciando de manera muy clara en torno a la invalidez y la inviabilidad y lo no democrático de ese proyecto. No van a conquistar espacios en la comunidad internacional más allá de los aliados que ya tienen en este momento, algunos de los cuales se han ido replegando de alguna forma. Tal cual. Pero el hecho de llevar a cabo ese proyecto va a traer consecuencias en el sentido de que esa comunidad internacional de una u otra manera se va a pronunciar y va a incrementar la presión que hasta este momento se está ejerciendo, yo diría de manera bastante suave, en
en contra del gobierno venezolano. Ahora fíjate, Luis Alberto, eso que surge repentinamente, eso que surge del sombrero de Pumpa anoche. Bueno, voy a consultar, voy a un referéndum consultivo a ver si el pueblo está de acuerdo con esa constitución que nosotros vamos a elaborar en la nueva Asamblea Constituyente. ¿Cómo pudiera dársele alguna lectura a esto? ¿Qué interpretación le das en todo caso? No hay, Eso es una trampa jaula. Ahí no hay puntada sin dedal. Ese es un proyecto estratégico que estaba diseñado desde el mismo 2007, cuando el chavismo se dio cuenta de que podía ser derrotado a través de elecciones, a través de la soberanía popular, y fue de una u otra manera urdiendo los mecanismos para burlar esa soberanía popular, para minimizar esa soberanía popular. Un poco pareció lo de Turquía, que Erdogan utilizaba el voto popular para llegar, pero cuando de repente las cosas no le fueron bien, entonces tomó otro camino y buscó la excusa de la intentona golpista que señaló. Tal cual, y por eso van dando a conocer los pasos que pretenden dar de manera escalonada. A mí no me extraña, por ejemplo, que se señale que van a someter esto a un referéndum consultivo. Pero no antes, sino después. Además, habida cuenta de que van a tener a través de ese mismo proceso constituyente la instauración, la elaboración, la implementación de unos mecanismos que permitan ganar esa elección. Es decir, garantizarse previamente es antes la posibilidad de que esa nueva constitución se refrende a través de una medición electoral que va a estar manipulada, que va a estar condicionada y que va a plantearse en un terreno que le sea totalmente algo así como que, bueno, yo te gobierno. consulto, pero yo voy a ganar. O yo te consulto, mejor dicho, yo hago que tú respondas lo que yo quiero que respondas, porque los mecanismos que voy a establecer son, van a estar establecidos de tal manera que van a permitir que ese proyecto se consolide. Es, por ejemplo, la participación sectorial. Pero eso es para colocar, y perdona Luis Alberto, también de alguna manera en una situación embarazosa a los opositores, ya que rechaza el país o una sociedad y unos opositores, digamos, organizados en una vanguardia política, la propuesta constituyente, entonces yo la voy a hacer de todas maneras y la voy a ganar sectorial y territorialmente. Entonces después yo te voy a decir a ti, mira, ahora vota, pues, ya está aprobada, vota si quieres o no quieres la Constitución. No, bueno, pero ahí la oposición no entendería, el liderazgo opositor no entendería lo que es hacer política, porque una de las debilidades cuando se va a la contienda política es seguir la agenda de tu opositor y no colocar tú mismo la agenda. Si el liderazgo opositor juega con esa agenda, está perdido. Tiene que colocar su propia agenda, tiene que ponerla sobre el terreno y tiene que obligar al gobierno a discutir en torno a esa agenda, a bregar en torno a esa agenda. No puede ser reactiva el liderazgo opositor, tiene que ser completamente proactivo. Ahora, ¿qué factores internamente pudieran llevar a que el gobierno dé un viraje, ¿no? En este caso. Bueno, el primero, la oposición que está en la calle. Es verdad que las manifestaciones tienen un alto costo, han tenido un alto costo para el sector que se manifiesta en la calle. Pero para el gobierno tampoco, ningún gobierno puede estar frente a 60, 90 días de gente en la calle, porque el país se paraliza. Es decir, el gobierno hay un desgaste sabe, mutuo, ¿no? Hay un desgaste mutuo, pero no hay que olvidar que el gobierno tiene la responsabilidad de que el país esté en normalidad. Es decir, que quien puede estar perdiendo más en la medida en que las manifestaciones se mantienen es el propio gobierno, porque es el responsable de mantener la posibilidad de que el país funcione normalmente y no lo está logrando, lo cual lo puede convertir efectivamente en una especie de Estado fallido, incapaz de gobernar. Es un gobierno que no tiene gobernabilidad alguna. Bueno, bien interesante esta serie de comentarios, ¿no, Luis Alberto, y reflexiones. Bueno, te invitado por una próxima oportunidad para seguir hablando de este y otros temas, ¿no?, que son importantes dentro del contexto que vivimos. El profesor Luis Alberto Butó. Bueno, nos vamos a la pausa. Al retorno tendrá entonces el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.